Queridos amigos y amigas, los saludo con cariño, deseándoles que Dios los bendiga y que bendiga su vida, que bendiga sus familias, que les conceda la gracia de realizar siempre ese proyecto de amor, ese proyecto de hogar que Dios les ha confiado, que es una realidad que hay que conocer más a fondo, que hay que descubrirla, valorarla y llevarla precisamente en esa evolución significativa en la que Dios nos va dando la gracia de construir un hogar, una familia, todo esto que nos ha regalado y que es tan significativo. Estoy hablando con ustedes precisamente de un aspecto fundamental que la catequesis de Juan Pablo II nos está llevando a reflexionar acerca precisamente de lo que es el hogar cristiano, la pareja cristiana, el ser humano, el hombre y la mujer, interrelacionados los unos con los otros, y por lo cual el Papa, tomando la catequesis precisamente de reflexión acerca de la pregunta de los fariseos de si le es lícito despreciar el hombre a su mujer o no. Él remite al principio, y en esa remisión al principio nos hace caer en cuenta que precisamente uno debe comprender las condiciones de la creación y todo el significado que tiene la creación a la luz de la interpretación verdadera de la palabra de Dios, y por la cual nos vamos dando cuenta de la grandeza del don del hombre y del don de la mujer, de lo femenino y de lo masculino, del ser los dos una sola carne, de ser el uno para el otro, de los dos estar, a pesar de que vivamos el contexto doloroso de la caída y del pecado, el uno y el otro, los dos, vivimos una realidad desde la que se debe comprender la condición de ser hombre o de ser mujer, y que desde esa dimensión se debe esclarecer absolutamente todo el desarrollo de nuestras relaciones interrelacionales, de nuestras relaciones de pareja, relaciones de hogar, relaciones de familia. Hoy quiero que andemos en una característica muy particular de lo que su santidad nos ha venido explicando, y es precisamente la desnudez originaria, la comprensión de ese capítulo, de ese numeral, precisamente el Génesis 2:25, cuando antes de empezar el 3, antes de la caída, después de la evolución precisamente de toda la obra creacional por la cual Dios ha dado el hombre a la mujer y ha dado la posibilidad de que el uno sea respuesta para el otro, compañía para el otro, desde toda la dimensión corpórea por la cual los unos, el uno y el otro se interpretan y se reconocen como de igual condición, carne de mi carne, en igual identidad. Es importante comenzar a aterrizar en esta nueva perspectiva que me parece maravillosa. Tal vez nunca nos detenemos a mirar este aspecto tan bonito de la reflexión sobre la desnudez originaria. Cómo el hombre y la mujer pudieron asimilar esta realidad y no les afectaba, no era para ellos un problema, no tenía una interpretación ni maléfica, ni maliciosa, ni de ninguna otra naturaleza. ¿Por qué? Primero que todo, porque lo primero que ellos tenían claro era que su cuerpo revelaba su ser, un ser que tenía en toda su realidad incorporado el ser de Dios. Soy imagen y semejanza de Dios. Mi cuerpo revela al Dios que vive en mí. Mi cuerpo revela la grandeza, la perfección, la santidad, la magnificencia de Dios. Y ninguno de los dos sentía vergüenza sobre ello. Al contrario, cada uno de los dos sentía de alguna manera o percibía en esa revelación la maravilla de Dios. No existían reduccionismos de ninguna clase, reduccionismos que hoy día se interpretan muy lastimosamente y muy fácilmente a la simple genitalidad humana. No. En este sentido, toda la obra creacional del hombre y de la mujer, al uno y al otro le revelaban esa presencia amorosa de Dios. Muy bien. De esta forma, el hombre y la mujer descubren el uno en el otro lo extraordinario en lo más ordinario. Lo extraordinario de Dios en lo más ordinario, en lo más pequeño. Estaban ambos desnudos, el varón y la mujer, dice el texto,
sin avergonzarse de ello. Se unen las dos soledades originarias en unidad originaria, y el uno y el otro se asumen y se acogen. Muy bien. En este ámbito podríamos reflexionar, se desarrolla la conciencia de ellos también. Se descubren desnudos, están, pero no se avergüenzan. Es el primer momento de conciencia. No hay conciencia de pecado, no hay conciencia de división, no hay conciencia, la conciencia primigenia del ser humano no es una conciencia pecaminosa, es una conciencia limpia, es una conciencia que se maravilla, que se exalta, por así decirlo, por la grandeza. Génesis 2:25 es puntualiza el primer registro de conciencia humana. Estaban desnudos y no tenían vergüenza de ellos. Aparece entonces una figura que es importante que nosotros reflexionemos. Aparece una experiencia, aparece una nueva realidad, el pudor originario. Esto nos muestra que no había sentido de ruptura de la alianza, no había sentido de división. Génesis 3:7 sí nos va a mostrar la ruptura y nos va a decir, y los dos se escondieron porque descubrieron que estaban desnudos. Esta segunda fase de conciencia ya revela la ruptura de la alianza divina, la desilusión frente a la prueba, unida a la caída frente al árbol del bien y del mal. Cayeron en la prueba, no pudieron resistirla. Esa primera prueba de obediencia revela tal vez que no hubo una actitud de escucha a la palabra de Dios. No comerás. Ese es el primer sentido, ¿no? La desobediencia se da como fruto precisamente de una ruptura entre la relación con Dios. Y entonces no le obedezco. La primera manifestación es que no lo asumo. Y no asumo la verdad de Dios. Es que ese es el primer contexto. Dios por amor me ha dado todo, me previene de todo lo que podría hacerme daño, pero yo hago caso omiso y libremente decido lo que quiero. Es la primera manifestación de voluntad humana. Ya volvemos. Querido amigo y amiga, ya ves que este contexto interpretativo de la palabra de Dios desde la catequesis de su santidad Juan Pablo II nos va introduciendo en una reflexión muy seria y muy profunda en el conocimiento de nosotros mismos. Ya llegamos a esta fase en la que ya vimos cómo la primera experiencia de conciencia de los dos era de pudor. Pero el segundo estado, después de la caída, es un estado lastimosamente de ruptura. Ruptura con la voluntad de Dios y ruptura con el amor de Dios. Se pierden tres elementos que son conexos a Dios, tres elementos esenciales que conectan precisamente con Dios y que de alguna manera la privación de esos tres elementos esenciales es la que hace y determina que se sienta esa experiencia de fracaso. Una ruptura con la verdad, una ruptura con el amor de Dios y una ruptura con la vida. Si comes de ese árbol, morirás. El amor, la verdad y la vida entran lastimosamente en una crisis en ese momento. Amor, verdad y vida. Aparece pues una nueva experiencia de cuerpo después de la caída. Una experiencia de límite, de limitación. La experiencia de la vergüenza, lastimosamente. La vergüenza es una experiencia de límite. Porque los lleva inmediatamente a cubrir su desnudez. No es tanto el paso del no conocer al conocer, porque no se refiere a eso, dice el Papa, sino un cambio radical del significado de la desnudez originaria recíproca.
Es un cambio total del significado. De lo que significa el cuerpo testigo de Dios y de la grandeza de Dios y revelatorio absolutamente de todo el misterio de Dios, al cuerpo bajo la mirada del límite del pecado, del reduccionismo. Se ha perdido toda una visión, se pierde la visión de mi grandeza. Surge la conciencia como fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, y cambia el significado del propio cuerpo frente al Creador y a las criaturas. Aparece el miedo. Tuve miedo y me escondí. Observen ustedes, es dramático el acontecimiento. Ya no me asumo como, no me asumo. El concepto no varía completamente. No me asumo dentro de esa dimensión de grandeza, esa dimensión de perfección, de una gran perfección, en la que Dios, obviamente, me revela que no existe límite de relación. Aparece el límite de relación, y ese límite de relación me somete lastimosamente en una experiencia de marginación. Me escondí. El hombre al margen de Dios. Tuve miedo y me escondí. De ahora en adelante el hombre vivirá ocultando su cuerpo, ocultando su naturaleza, ocultando su realidad, porque ya no puede interpretar su corporeidad como algo bueno, como algo sano, como algo beneficioso. La tiene que interpretar en un nuevo lenguaje, como algo vergonzoso, de lo cual tengo que ocultarme, tengo que privarme, tengo que esconderme. Aparece el límite entre el ser humano al ser humano, límite que la mujer no tenía. Tengo que esconderme del otro. Tuve miedo y me escondí. El tener miedo es una experiencia que aparece con la muerte de la vida a la gracia. Y lastimosamente la relación se quebranta en ese momento determinado. Muy bien. Antes no teníamos el significado de la limpieza, es lo de los niños. Tú miras un niño y un niño no tiene sentido por qué esconder su desnudez. El niño luce su desnudez con tranquilidad y nadie se incomoda, a no ser que la perversidad dañe su mente. Pero ver un niño en su desnudez es la expresión más grande de la inocencia originaria. Observar ya un adulto que tiene que encontrar su desnudez, ya lastimosamente, ya al contrario, se ha convertido en un objeto de malicia. El cuerpo se transforma y el significado del cuerpo cambia completamente. Entonces el significado del cuerpo comienza a convertirse en una interpretación ya no de un don de amor recíproco para el otro, sino que el límite del cuerpo, la limitación del cuerpo está en la interpretación del significado donativo del cuerpo, de la entrega del cuerpo, en la unidad y en el bien de los dos, en la entrega solidaria de los dos. Aparece una nueva experiencia entonces, o aparece una nueva experiencia frustrante, y es la experiencia del hombre no poder asumirse ya más con la limpieza del corazón y de sus actos. Aparece la experiencia de la malicia, la dimensión maliciosa con el pecado, por la cual se pervierte la verdad. La verdad pierde su significado de verdad para lastimosamente convertirse en una situación de apariencia. La apariencia de una vida, todo lo que ofrece la serpiente. Es por eso, queridos hermanos, que debemos tener muy en cuenta que cada uno de nosotros está llamado a redescubrir ese origen primigenio. El origen primigenio en el cual fue concebido el varón y la mujer. Ya volvemos. Ya para cerrar un poco el ciclo de reflexión, es importante entonces que miremos cómo aparece esta experiencia del pudor, que es una experiencia
límite de alguna manera, pero que favorece. Pero es una experiencia que se presenta tal vez mostrando una nueva condición de valoración del significado del cuerpo del otro, del cuerpo del ser humano. Dice el Papa Juan Pablo II, ahí el hombre experimenta el temor en relación al segundo yo, temor por el propio yo. Es el pudor expresado de esa manera, como el temor que tiene el hombre a la mirada del otro hombre, a la mirada de la otra persona, y se oculta su ser. Y en ese sentido es un temor reverencial ya a mi cuerpo. Ah, obviamente es algo que nosotros exaltamos hoy día. Eh, eh, llama la atención, por ejemplo, cómo las personas, sobre todo las personas mayores, te expresan tal vez como su escándalo al observar hoy día la manera en que las personas lucen su cuerpo, y mucho más, sobre todo las mujeres, porque de pronto existe como una especie de agresividad en la manera de mostrar el cuerpo de una forma en la que no están revelando el verdadero significado del cuerpo desde una dimensión valorativa, de donación, de corporeidad, como lenguaje dialogal, de entrega y de servicio y de testimonio de la presencia de Dios en su vida, sino que tal vez perciben que el cuerpo hoy día se muestra de una manera que solamente tiene relación al sexo. Y obviamente se nota y inmediatamente se dice, esa persona no tiene pudor, es decir, no tiene ese respeto de mostrar su cuerpo de una manera digna. El pudor, dice el Papa, en él el ser expresa instintivamente la necesidad de la afirmación y de la aceptación de ese yo según su justo valor. O sea, es como yo quiero mostrarme de una manera delicada, de una manera respetuosa, pero no de una manera vergonzosa. Ahí viene la parte vergonzante, esa parte que de pronto intimida y que, bueno, en muchos casos hoy día se ha ido como a la ruptura de ello. Socialmente, los medios de comunicación y la mentalidad actual es una mentalidad que busca no tapar sino destapar, ¿no? Pero no lo hace de una manera digna, no lo hace de una manera bella, no lo hace de una manera sublime, lo hace de una manera arbitraria, de una manera vulgar, de una manera desvalorativa, simplemente colocando a la persona como un cuerpo y no como un ser humano. Cuando se pierde esta noción, es algo completamente agresivo, agrede es la dignidad humana, el no tener el pudor de mostrar a la persona humana, no simplemente en la expresividad de un cuerpo en el que no es valorada la persona, sino que es importante mostrar a la persona. Dice el Papa que el pudor es una experiencia compleja, como alejando un ser humano del otro. Al mismo tiempo, busca su cercanía personal, creándoles una base y un nivel idóneos. Sí, porque la persona por ese mismo pudor salvaguarda como su intimidad de su ser, la intimidad de su ser del otro. La salvaguarda de alguna manera porque ya no siente vergüenza, ya no siente la misma confianza que vivía en la inocencia originaria, sino que siente la limitante, incluso que la mirada del otro entre a mi intimidad. Y de eso se defiende, de la mirada del otro. Dice el Papa, es fundamental en cuanto a la formación de la ética en la convivencia humana, especialmente en relación con el varón y la mujer, porque expresa reglas esenciales en la comunión de las personas, ese pudor. Reglas que ponen un límite. Obligatoriamente la vergüenza entrevé un límite. Ya no existe la misma espontaneidad, no puede existir la misma espontaneidad y la misma libertad, porque ya, digámoslo, de alguna manera hay vergüenza. Ahora, la ausencia de vergüenza, no es que sea carencia de vergüenza. En los niños no existe la vergüenza como carencia,
sino que indica una especial plenitud de conciencia y de experiencia, sobre todo la plenitud de la comprensión del significado del cuerpo, unida al hecho de que estaban desnudos. Es decir, ellos tenían una interpretación completamente diferente de su corporeidad. Entonces no existía ni siquiera la vergüenza como ausencia o no de la vergüenza como malicia o no, porque no existía eso, sino que era plenitud, era un reconocimiento de la grandeza de esa corporeidad de tal naturaleza que no existía razón absoluta para no verla como lo que era. Es decir, no hay reduccionismo, no hay en ningún momento nada que opaque, disminuya o destruya esa visión de lo puro, de lo limpio. Lo que es puro es puro. Y ante la mirada de los niños, el ver a su mamá desnuda frente a él no causa malicia, porque un niño que lastimosamente hoy día los niños también están afectados de malicia, pero un niño que tiene su conciencia lista, un bebé que tiene su conciencia originaria, no siente como agresión la desnudez de su madre ni de su padre, sino que la siente como proximidad, como expresión de la grandeza del uno y del otro. Muy bien, así la vergüenza y el pudor aparecen con la pérdida de la plenitud originaria. El pudor es una experiencia de límite, una experiencia de limitación. Miren ustedes cómo a partir de esto es lo que Jesús nos dice: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Es precisamente esa invitación a que volvamos a ser limpios y puros de corazón, como lo dice precisamente la bienaventuranza: bienaventurados los limpios de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y eso nos muestra también esa visión limpia, libre de absolutamente de toda malicia, libre de toda situación con la cual se pueda comprometer mi visión del ser humano, la forma en que miro al ser humano, la forma en la que lo veo y muchas veces la forma en que lo interpreto. Entonces la desnudez corresponde a la plenitud de la conciencia, del significado del cuerpo como don de Dios, como regalo, como maravilla. Se deriva de una percepción limpia de los sentidos. Es plenitud. Esa desnudez es plenitud, con la categoría de la verdad del ser de la persona y de la realidad, o sea, involucra la verdad sobre la persona, pero una verdad plena de la persona. Ya no es la mentira reduccionista del ser humano a un solo cuerpo. El varón y la mujer originariamente habían sido dados el uno al otro según esta verdad y estaban desnudos en cuanto a esa verdad. O sea, es una verdad que en ningún momento los agrede. Es una percepción del mundo exterior unido a la experiencia del significado del cuerpo, de la valoración del cuerpo, que es presencia de Dios en medio de nosotros. Así que había una comunicación a la base de esa unión de la mujer, una comunicación de los dos, de su experiencia física y de su experiencia espiritual. Aquí cabe un criterio, dice el Papa, habla de algo extraordinario que está fuera de los límites del pudor conocido mediante la experiencia humana y que al mismo tiempo decide la plenitud particular de la comunicación interpersonal arraigada en el corazón mismo de esa comunión de personas que ha sido revelado y desarrollado así, la comunicación de los dos, limpia, transparente, clara. Es una percepción del mundo completamente diferente. Es una percepción del cuerpo completamente diferente. Una concepción de la unidad de los dos. Un descubrimiento feliz de la persona humana. Es un descubrimiento de su propia humanidad sin agresión. Una plenitud incluso exterior. A esa plenitud exterior corresponde una plenitud interior. Es la visión del hombre en Dios. Génesis 1:17. Según está el hombre, está realmente desnudo antes de darse cuenta de ello frente a Dios. Como está el hombre frente a Dios, es descubrir a ese hombre frente a Dios, como creación de Dios, en lo cual no se agrede absolutamente nada, sino que se asume limpiamente su naturaleza. Queridos amigos y amigas, que esta reflexión nos ayude un poco a ahondar en el valor de cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo y de toda nuestra realidad. Dios te bendiga y hasta un próximo programa.